Sean muy bendecidos en el nombre del Señor. Queremos compartir la palabra del Señor y una reflexión. Cada día nos hace bien encontrarnos y enfrentarnos a la palabra de Dios y poder de esta manera ser edificados y bendecidos, que es el propósito, es el objetivo que tiene este encuentro a través de estos medios. Así que agradecidos del Señor porque nos permite una vez más poder encontrarnos y por supuesto poder orar y bendecir juntos al Señor. Y yo les quiero invitar en esta hora que elevemos una oración a nuestro Dios. Dios es soberano y está sobre todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas además. Así que cuando oramos creemos que Él hará su voluntad, Él hará lo que ha planeado hacer y nosotros pedimos que el Señor revele su voluntad en nuestras vidas y nos enseñe a caminar con Él y especialmente nos enseñe a obedecer su palabra, que es lo más importante, donde está nuestra regla de fe y conducta, donde todo lo que hacemos está basado, fundamentado en la palabra de Dios. Así que antes de compartir la palabra del Señor, eh, tengamos un momento de oración, un momento de presentarnos delante de nuestro Dios que vive y reina para siempre. Amado Dios, en esta hora queremos darte muchas gracias porque tú nos permites poder compartir tu palabra y nos permites también poder estar en tu presencia. Oramos creyendo que tú estás al frente de todas las cosas. Oramos creyendo que tú tienes el control de cada situación de nuestra vida. Oramos entendiendo, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y nosotros estamos cada día buscando tu voluntad y lo hacemos a través de tu palabra que es viva y eficaz. Así que te damos gracias en esta hora y rogamos tu bendición sobre nuestras vidas, que seamos edificados y muy bendecidos a través de tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera compartir en esta hora una palabra del Señor que la podemos encontrar en la carta de Judas. Allí ya al final de la Biblia, casi en el penúltimo libro de la Biblia, es la carta de Judas. Judas se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Esa es la presentación que hace Judas de sí mismo y se dirige a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, a todo aquel creyente que está en Cristo está dirigida esta carta. El, el apóstol, el apóstol o el hermano Judas que escribe esta carta no tiene presunciones, solamente está compartiendo o está exhortando, pero con mucha firmeza, a los creyentes. Y una de las exhortaciones que hace es que a- nos exhorta a contender eh, ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Es decir, tiene que ver con la palabra de Dios, como dice también Pedro, presentar razón de nuestra fe cuando se nos pida, ¿cierto? Cuando se nos demande que hagamos esto. Pero yo quiero ir un poco más adelante, unos versículos más adelante de este único capítulo que tiene el libro de Judas. En realidad leer la carta de Judas no es difícil porque tiene un solo capítulo, son solo 25 versículos, pero cuando uno lee la exhortación
tan fuerte, tan firme que hace Judas, uno entiende que Judas está escribiendo en un tiempo muy difícil, y entonces es por eso que advierte a los creyentes a que no se descuiden, sino que combatan ardientemente por la fe, ¿cierto? O que tengan una presentación de defensa del Evangelio eh, férrea, firme, por los tiempos difíciles que se están viviendo. Bueno, hay una mención que hace Judas a tres eventos que ocurren en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis y en el libro de Números. Esta mención que hace Judas es relacionada con los momentos que él está viviendo o el entorno en el que él está viviendo. Toma estas situaciones históricas que ocurrieron en el pasado de Israel y las presenta como algo que tiene vigencia en ese momento, pero también nos damos cuenta que estas palabras tienen vigencia hoy día para nosotros. Así que yo quiero leer el versículo 11, porque Judas está hablando de personas, dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es decir, es una palabra dura la que está presentando Judas. Y entonces aquí hace la cita bíblica, la cita escritural, Judas, y dice, hay de ellos, hay de estos que corrompen todas las cosas, ¿no? Y menciona los tres eventos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos tres eventos, tres historias que ocurrieron en el pasado, Judas dice que hay gente en el presente que está haciendo exactamente lo mismo, que está viviendo en esas condiciones o siguiendo esos mismos caminos. Pero demos un vistazo entonces a esta mención que hace Judas. Primero dice, siguieron el camino de Caín. Nosotros conocemos la historia de Caín, sabemos que Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva, y presentaron ofrendas ante Dios, y nos dice la Biblia que el Señor se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la ofrenda de Caín. Entonces dice que Caín llevó a su hermano al campo y en el campo lo mató. Entonces, ¿qué significa haber seguido el camino de Caín? La pérdida del amor fraternal, la pérdida de el amor al prójimo es el camino de Caín. Era su hermano, era carne de su carne. Sin embargo, Caín no tuvo ningún problema en eliminar a su hermano a causa de su propia frustración. Y tal vez es una de las cosas que nosotros estamos viendo en estos días. Estamos siendo testigos de cómo el amor fraternal casi no existe y la gente no le importa avanzar atropellando a los demás, sin pensar en la situación, sin pensar en el camino que está viviendo la otra persona. Simplemente quiere avanzar, quiere ir adelante y se olvida de que hay una persona igual a él que está a su lado. Y entonces lo más práctico es
eliminarlo. Tal vez en nuestros días no está ocurriendo de esa manera tan literal, aunque sí también ocurre, pero ocurre en otras formas, ocurre en el aspecto psicológico, en el aspecto social, en el aspecto económico, cómo las personas están más preocupadas de su propio bien, de avanzar ellos mismos, sin importar a quién puedo dejar en el camino. Entonces, hoy día también hay personas que siguen por el camino de Caín, olvidando el amor fraternal, se han abalanzado en alcanzar sus objetivos. Individualismo es lo que ocurre. La persona tratando de conseguir sus propias metas, sus propios objetivos, sin importar a quién pasa a llevar. Bueno, que el Señor nos ayude a no entrar en esta clase de espíritu, ¿cierto? De individualismo que nos haga olvidar que somos parte de un cuerpo, que somos parte de una comunidad en la cual debemos avanzar juntos. La segunda cosa que dice Judas es que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Sabemos que Balaam era un profeta de Dios. Sin embargo, Balaam tuvo la mala ocurrencia de creer que Dios podía permitirle profetizar en contra de su propio pueblo, habiendo recibido un pago de un rey pagano. Dice entonces que, dice la historia que Balaam fue contratado por el rey Balac para que profetizara en contra de el pueblo que iba peregrinando por el desierto. Eh, pero lo que nos muestra Judas es que se lanzaron por el lucro del error, es decir, han existido, existen y existirán siempre personas que querrán obtener provecho de las cosas sagradas, obtener provecho de los dones que Dios le ha dado para bendición de otros, tratar de conseguir no solo recursos económicos, que es el lucro del cual presenta aquí Judas, sino también sacar provecho de posición a través de un cargo, de una posición que se le ha encomendado. Y en vez de hacer uso de esa posición para beneficio de los demás, se beneficia a sí mismo. O sea, es un espíritu que está presente también en nuestros días, es un espíritu que está presente en las sociedades del mundo actual y es un espíritu que está presente también en la iglesia, donde encontramos personas que andan en busca de sacar provecho económico del Evangelio, como lo leemos también en el libro de los Hechos, cuando Simón el mago de Samaria quiso comprar el poder del Espíritu Santo de mano de los apóstoles, y el apóstol Pedro le dice: tu dinero perezca contigo si has pensado en tu corazón que el poder de Dios se puede comprar. Entonces lamentablemente encontramos personas que están tratando de sacar lucro, hacer lucro con el Evangelio. Y también Judas menciona a Coré. Menciona a este personaje que causó tantos problemas durante la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Porque Coré tenía pretensiones de liderazgo, pretensiones de autoridad. Pero como Dios escogió a Moisés para guiar al pueblo y escogió a Aarón y a sus hijos para ser sumos sacerdotes, entonces este hombre junto con otros más se levantaron contra la autoridad de Moisés, haciendo saber que ellos también podían gobernar y levantando al pueblo en contra de la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Hoy día también nosotros somos testigos de esta realidad y de este espíritu que había en Coré,
de levantarse contra toda autoridad en el mundo político, en el mundo social, pero también en el mundo espiritual, en la iglesia. En todos los ambientes encontramos gente como Coré y sus compañeros que se levantaron contra la autoridad establecida por Dios. Y eso se llama rebelión. Y la rebelión es tan fuerte, un pecado tan fuerte para Dios como la idolatría. Así que es un espíritu que nosotros no debemos imitar. Es un espíritu del cual debemos huir, porque ya sabemos el fin de Coré y todos los que le siguieron en esta rebelión terminaron en el castigo eterno a causa de levantarse contra la autoridad de Dios. Amados, creo que necesitamos ayuda del Señor en todo momento para no caer en el camino de Caín, ni en el error de Balaam, ni en la contradicción de Coré, sino para seguir los pasos del Señor, como nos dice la Escritura, que siendo igual a Dios, no tomó en cuenta eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro modelo. No es Caín, no es Balaam, ni es Coré, es Cristo. Y Pablo nos exhorta y nos dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Amados, tomemos el ejemplo de Jesús, sigamos el ejemplo del Señor, porque con el ejemplo del Señor alcanzaremos la vida eterna. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, nos dice la Escritura, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Si queremos alcanzar objetivos, lo primero es ponernos bajo la mano del Señor. Y el Señor a su tiempo nos dará aquellas cosas, aquellos anhelos que hay en el corazón. Pero no tomemos el camino equivocado. No caminemos por la senda equivocada, porque traerá muy malas consecuencias para nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia. Sean ustedes muy bendecidos en el nombre del Señor. Amén.